Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el libro de Miqueas, capítulo 3. Acusación contra los dirigentes de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecidos estamos contigo, Señor, por todos los cuidados que nos brindas. Agradecidos porque hemos sentido tu mano poderosa guiándonos, cuidándonos, dirigiéndonos. En este momento especial, Señor, nos acercamos a ti con corazón contrito para recibir tu perdón, salvación y para pedirte que la presencia de tu Espíritu esté entre nosotros, para que al estudiar este capítulo del libro de Miqueas podamos tener la sabiduría de lo alto y entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo da inicio a un segundo oráculo donde Miqueas se dirige a los gobernantes corruptos de Israel como quienes debían estar al tanto de la injusticia, pero cuya conducta hacia los pobres era como el sacrificio indiscriminado de animales. Por lo tanto, al llegar el juicio, no recibieron respuesta alguna de Dios a su solicitud de ayuda. El profeta se levanta enérgicamente contra las injusticias sociales, usando frases vigorosas e imágenes muy crudas, pero expresivas. La primera parte de este capítulo 3 de Miqueas son los versículos 1 al 4 y es la denuncia a los dirigentes de Israel. Miremos el versículo 1. Después dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Miqueas denuncia la injusticia y la opresión de los gobernantes y los falsos profetas. Ciertamente estos magistrados deberían haber sabido lo que es justo y correcto y debieron haberlo practicado. Sin embargo, como sucede con frecuencia, los que tenían el poder abusaron de su autoridad. Debemos recordar que mientras más se destaca un hombre entre sus semejantes y mientras más importante es su obra, más amplias son los alcances de su influencia. Puede ser esa influencia para el bien o puede usar su encumbramiento y su actividad para fomentar el mal. Sigamos con los versículos 2 y 3. Pero vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Le quitáis a la gente la piel y la carne de encima de sus huesos. Asimismo coméis la carne de mi pueblo, arrancáis la piel de sobre ellos, les quebráis los huesos y los despedazáis como para el caldero, como si fuera carne en la olla. Estos dirigentes han llegado al colmo de su rebelión, tanto que han llegado a desechar lo bueno, como dijo Jesús, han dejado la luz y han amado las tinieblas. Ellos aman lo malo. ¿Qué se puede esperar de este tipo de dirigentes? Pues solo crueldad y opresión. Entonces describe con frases crudas que en vez de llegar a ser los pastores del rebaño para guiar y proteger a las ovejas, estos dirigentes eran carniceros del rebaño y vivían de él. Ellos van a destrozar la carne de su víctima. En esta vívida metáfora, el profeta destaca la codicia y la rapacidad totalmente egoístas de los gobernantes en su trato con el pueblo común. Entonces vienen las consecuencias de esta conducta que desagrada totalmente al Señor. Versículo 4. Un día clamaréis a Jehová, pero él no os responderá. Entonces esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. Generalmente la Biblia nos habla de un Dios que escucha y responde las oraciones sinceras de su pueblo. Ninguna persona que clama a Dios sinceramente quedará sin respuesta.
Pero aquí se nos presenta a unas personas, dirigentes del pueblo, que abusaron de su autoridad y poder, que aborrecieron lo bueno, es decir, aborrecieron al Dios del cielo y su ley, pues su conducta era completamente inclinada al mal. Entonces, en el momento de angustia, cuando reciban el pago por su maldad, aunque clamen, ya Dios no les oirá. Porque cuando la misericordia divina es rechazada con persistencia y finalmente se ajusten las cuentas, será inútil que los hombres rueguen para que no se los castigue. Los hombres han tenido su día de oportunidad y aunque se les diera otra ocasión, continuarían con su testarudo proceder. En la segunda sección de este capítulo 3 de Miqueas, que son los versículos 5 al 8, el juicio divino es contra los falsos profetas. Miremos los versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le declaran la guerra. Por eso de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, el día se oscurecerá sobre ellos. Miqueas ahora denuncia a los falsos profetas que engañan al pueblo y ahora se pronuncia juicio contra estos hombres, estos falsos maestros que solo pensaban en ellos mismos y en sus intereses. Se pusieron al lado de los ricos y de los dirigentes que oprimían al pueblo y cerraban sus ojos a las injusticias sociales que prevalecían. No combatieron los pecados de su día. El verso dice que estos profetas, cuando tienen algo de comer, la mejor traducción sería cuando mascan con sus dientes. Cuando los profetas eran sobornados con los alimentos, pues ellos predecían el bienestar del pueblo. Sin embargo, debido a que la palabra aquí traducida comer o mascar es nashak, que todas las otras veces que aparece en el Antiguo Testamento se refiere a la mordedura de una serpiente, así que se los compara con el veneno de las serpientes, y es una referencia al veneno lanzado por los falsos profetas cuando profetizaban paz, no habiendo paz. Ese falso consuelo tan solo inyectaba en el alma engañada el veneno del desastre y la muerte. Esos falsos profetas se volvían hostiles con los que no los sobornaban, pero el día de castigo no habrá profecías para guiarlos y los dirigentes que confiaron en estos falsos profetas quedarán a ciegas. El día del castigo revelará la falsedad de las predicciones de paz. El sol de su prosperidad y su influencia ya no sirve para nada. Recordemos que el apóstol en una de sus cartas advierte que al final del tiempo muchos falsos profetas modernos van a profetizar paz, desviando a la gente de la verdadera realidad, y entonces vendrá destrucción repentina. Estos profetas no sabrán qué hacer en el día del castigo. Miremos el versículo 7. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Ese día sus predicciones de paz habrán resultado ser engañosas. Son profetas fatuos, no tienen credibilidad, son considerados simples adivinos, no son mensajeros de Dios, no tienen nada que decir. Los oídos del Señor estarán cerrados al clamor de estos hombres impíos. Ellos no tendrán nada que decir porque no tienen mensaje de Dios para impartir. No pueden dar aliento ni esperanza. Sufrirán el castigo por su maldad. Pero una interesante afirmación hace Miqueas en el capítulo 3, el verso 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de justicia y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas, a diferencia de los profetas falsos, ha hablado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, su mensaje tiene autoridad y es verdadero. Podemos analizar su triple capacidad de esta manera. En primer lugar, está lleno de poder para proclamar el mensaje divino con vigor sobre sus oyentes. En segundo lugar, está lleno de juicio y conocimiento de la injusticia del pueblo y la rectitud de Dios. Este hacía que sus palabras fueran justas y correctas.
y estaba lleno de fuerza y valor para pregonar los mensajes divinos contra cualquier oposición que se levantara. Esto lo diferenciaba de los falsos profetas que se llamaron a sí mismos, que eran engañosos, aduladores y serviles, lo que ellos a lo malo decían bueno y a lo bueno decían malo. Pero aparece un verdadero profeta de Dios denunciando el pecado. En la parte final de este capítulo 3 de Miqueas se hace un repaso de la crueldad de los dirigentes del pueblo y se dicta sentencia divina. Esta es la sección que va del versículo 9 hasta el 12. Es el anuncio de la destrucción de Jerusalén. Miremos los versículos 9 y 10. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitán de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Esta proclama es contra los jueces, los profetas y los sacerdotes que ejercen su ministerio por puro lucro y con ello no hacen sino dar pie para los mayores crímenes, edificando a Sión con sangre y a Jerusalén en iniquidad. El profeta condena a los que deberían haber sido dirigentes en rectitud por haber rechazado el juicio y haber pervertido todo el derecho, los que deberían haber sido ejemplo de pureza y los protectores y guardianes de la justicia y la equidad estaban haciendo escarnio y burla a las leyes de Dios y las del hombre. Además, hablan en tono desafiante y arrogante. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Los jefes encargados de impartir justicia se desvían por el cohecho, por el amor a las ganancias. Entonces sus juicios no eran imparciales, sino que favorecían al opresor. Esto en contra de la ley de Dios. Los sacerdotes ansiosos de dinero recibirían regalos además de su sustento regular y sin duda daban instrucciones favorables a los averiguados generosos. Corrompían el sacerdocio y lo convirtieron en un medio de conseguir ganancias. Pero lo peor es que mientras practicaban estas cosas impías, los magistrados, los sacerdotes y los falsos profetas pretendían ser adoradores de Jehová. La suya era una religión de apariencias y de muchas formas, pero sin la verdadera piedad. Se engañaban a sí mismos pensando que porque tenían el templo de Jerusalén, era suya la garantía de la presencia divina y del favor del cielo. Entonces estaban a salvo de cualquier mal. Pero eso estaba lejos de la verdadera situación que vivía el pueblo. Estaban lejos de la realidad. La destrucción era inminente. Finaliza el capítulo con la sentencia divina en el versículo 12. Por eso, a causa de vosotros, Sión será un campo arado, Jerusalén se convertirá en montones de ruinas y el monte de la casa se convertirá en bosque. La consecuencia es que estos hombres llevan al pueblo a la ruina total. La nación será destruida, Jerusalén perderá su esplendor, se convertirá en una tierra arada y el templo será un montón de ruinas. Esto se cumplió con la invasión de Nabucodonosor en el año 586 a.C., donde Israel desaparece como nación y la ciudad amada es totalmente destruida. Así quedó la ciudad que una vez fue el centro religioso del mundo, pero que al apartarse de Dios se convirtieron en una nación opresora y llena de maldad. Su fin es una lección para el mundo entero. Apreciado amigo y hermano, a mayores privilegios que el Señor nos otorga, mayores son las responsabilidades que tenemos para con Dios y con el prójimo. El egoísmo es la raíz de todos los males del hombre. Por eso debemos permitir que el Señor venga a nuestra vida y reine en nuestro corazón para que seamos despojados de todo orgullo y maldad. Venir al Señor es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.